La religión judía tiene una serie de características que hacen que sea posible que allí, en esos esquemas, Dios se revele más plenamente. La primera cosa que cambia es que el concepto de historia no es un concepto cíclico, circular, como este primero, sino que es un concepto dinámico, lineal, en el que hay un comienzo y hay un fin. Y eso le da una seriedad enorme a cada uno de los eventos o de los momentos en los que vivimos en la historia. Porque lo que nosotros hacemos quedó hecho y lo que dejamos de hacer no se hizo. Y de lo que vayamos haciendo se va a derivar el que la historia se oriente en un sentido o en otro. Por tanto, el hombre puede influir en el rumbo de la historia. Y las cosas se invierten aquí. Dios es el sujeto primero de esta historia, y es el que toma la iniciativa. No es el hombre el que toma la iniciativa, sino Dios, el que toma la iniciativa de crear al hombre y de establecer con él una alianza. Dios necesita del hombre para que realice su proyecto en la historia. Y de ese proyecto el hombre no va a ser objeto, sino el sujeto segundo, el colaborador de Dios en este proyecto. ¿Cuál es el proyecto de Dios? El proyecto de Dios es la reordenación de las relaciones. Eso es todo lo que Dios quiere que suceda en la historia. Las relaciones en 4 niveles: del hombre con Dios, del hombre con el hombre, del hombre con el mundo y del hombre consigo mismo. En este primer momento judío, ¿cómo debe ser la relación del hombre con Dios en un contexto en el que hay pueblos con múltiples dioses? Dios le dice que lo tiene que tratar como el único Señor. No hay otros dioses fuera de él, y si el hombre se va tras ídolos, el que va a salir perjudicado es el hombre, por buscar fundamento en donde no existe. ¿Cómo debe tratar a los demás? En una doble medida, de acuerdo a si son pueblo de Dios o no son pueblo de Dios, los extranjeros. Se trata de manera distinta a los que son pueblo de Dios y a los que no lo son. En este momento, judío. ¿El mundo qué es para el judío? Es la tierra propiedad de Dios, que la ha prestado para su pueblo, para que todos vivan de los bienes de la tierra. Pero sigue siendo propiedad de Dios, está prestada solamente a los hombres. Por tanto, nadie puede apoderarse de ella para su propio beneficio, sino que tiene que compartirla con los demás. Y de ahí el que nos encontraremos en el momento en que veamos las leyes de Israel, con una legislación social sumamente fuerte, protegiendo a los más pobres, porque todos los miembros del pueblo de Dios son de Él, y para ellos ha dado Dios la tierra. ¿Cómo tiene que verse entonces el hombre a sí mismo? Tiene que verse como siervo de Dios y como miembro del pueblo de Israel. No es el centro de los demás, sino que está referido a Dios como su Señor, a los demás como miembros del pueblo. Con esto centra al hombre. No puede haber aquí una mentalidad individualista, egocéntrica, sino que tiene que estar en función de los demás. Lo que Dios espera del hombre es que le responda, y que le responda
cumpliendo este proyecto y haciendo que el mundo entero y que toda la historia se configure de acuerdo a este proyecto. Y esto es lo que va a ser la fe. La fe judía va a consistir en vivir de tal manera, comprometido con la historia, que se va a trabajar porque esta historia se organice de acuerdo a este proyecto de Dios y en ella se reordenen las relaciones. La fe pues va a estar normada por la ley, el cumplimiento de la ley, de las prescripciones que norman todas estas relaciones. Pero hay también una segunda respuesta del hombre, la respuesta religiosa. La religión consiste en una serie de ritos, de símbolos que van a nacer de la fe y que van a confirmar esta fe. Tiene que haber pues una interrelación entre la religión y la fe. Y es toda la vida centrada en torno al templo, los sacrificios, las oraciones, los ayunos, etcétera. Esta religión va a tener sentido en tanto en cuanto nace de la fe y la refuerza. Pero la tentación de la humanidad ha sido el pensar que este es el lugar más importante de la relación del hombre con Dios. Con esto pasamos al tercer momento, que es el momento de la revelación en Jesucristo. Jesús se mueve fundamentalmente en este esquema judío, porque Él es judío. Nada más que entiende que la alianza va a llegar a plenitud en su vida entera, no solo su muerte, sino en su vida entera y en la muerte y resurrección. Pero a partir de la experiencia que Él ha tenido de Dios, que es la que origina toda su misión, va a cambiar muy sustancialmente los contenidos de estas relaciones. ¿Cuál va a ser la verdadera relación del hombre con Dios? La relación como con un Abba, es decir, como con el papá. Dios tiene que ser tratado no como el Señor, sino como el papá, cercano al Hijo, que le ha dado la vida, que le entrega la vida como causa y como tarea. Se acabó esta doble medida para tratar a los demás, porque todos son familia de Dios. Ya no se va a tratar de una manera a unos y de otra manera a otros, sino a todos se les va a tratar como familia de Dios. La tierra no es algo que Dios conserve como en propiedad, sino que es el patrimonio. Patrimonio, o sea, lo que el Padre ha juntado para darlo a sus hijos para que sigan viviendo. Patrimonio común, no es patrimonio propiedad de unos cuantos que se aprovechan de él o que tienen privilegios, sino que es igualmente de todos y que preferentemente va a ser para los que están más desprotegidos. ¿Y cómo debe verse el hombre a sí mismo? Ya no es siervo, es hijo de Dios y es hermano de los demás. Y así tiene que comportarse. Y este es el cambio que trae Jesús en la manera como se entienden las relaciones nuevas en este que es su mundo. También se espera del hombre una respuesta. Y una respuesta que va a darse a dos niveles, en el nivel de la fe y en el nivel de la religión. Lo que va a normar la respuesta de fe del seguidor de Jesús ya no es la ley, sino el seguimiento
Jesús. Es decir, el compromiso y las acciones que hagamos para jugarnos la vida por lo que Jesús se la jugó. Porque Dios sea Padre, los demás sean hermanos, compartiendo el mundo. Esto va a ser el núcleo de la fe cristiana. A veces entendemos la fe cristiana como un conjunto de verdades que hay que repetir. No, la fe cristiana se expresa en la respuesta práctica que damos con nuestra vida a la invitación que Jesús nos hace de jugarnos la vida por lo que Él se la jugó, que es esto, la reordenación de las relaciones de acuerdo al mundo de Dios, el Padre. Pero también esta religión cristiana va a tener sentido en tanto en cuanto nazca de la fe, la refuerce, regrese a ella y sea expresión del compromiso que en la vida tenemos por reordenar el mundo de acuerdo al proyecto de Dios. Y con esto entramos a ese segundo símbolo fundamental que es el reino de Dios, que es lo que acaparó la acción de Jesús. Una clave para entender el reino de Dios. Dios tiene un proyecto. Este proyecto es bueno para el pueblo. El problema está que este proyecto no se está cumpliendo. Quiere decir que entonces Dios nos dejó en nuestras manos no solamente la calidad de las relaciones en la historia, sino su propio nombre de Padre. Si nosotros no cumplimos este proyecto, Él no reina como Padre en nuestra historia. Y nuevamente pongo otro ejemplo. Pónganse ustedes que hay una persona que un día los invita a ir a su casa, porque dice, hemos hecho una buena familia. Llegan ustedes y se encuentran, así nada más entrar en la sala, a un niño pequeño, es débil mental, está descuidado, sucio, nadie lo atiende, está llorando. Y entonces ustedes dicen, bueno, ¿y este niño qué? Pues este niño, mira, es de esas cruces que Dios nos ha mandado y que pues tenemos que irlo sobrellevando así hasta que el Señor lo quiera recoger. Pero nació así el pobrecito y desgraciadamente no podemos nosotros atenderlo porque todos estamos tan ocupados que no podemos atenderlo más que de vez en cuando, pues. A ustedes les extraña aquello. Sigue enseñándoles la casa y oyen que allá arriba hay gritos, golpes, baja uno de los niños corriendo las escaleras, trae una herida en la cabeza y detrás otro que es el hermano con un palo. Y dicen, oye, ¿qué está pasando? Y el papá les dice así muy quitado de la pena, bueno, ya ves cómo son los muchachos, siempre andan con problemas y siempre andan así, pero en el fondo se quieren mucho, son buenos hermanos. Pues a veces hay alguna cosa así, pero a pesar de eso van siguiendo adelante. Y ustedes empiezan a dudar de que realmente este señor de verdad haya hecho una buena familia. Llega un coche último modelo, la casa es sencilla, no es rica ni mucho menos, coche último modelo. Baja un muchacho muy bien trajeado, entra, ni saluda siquiera, se sube arriba a su cuarto y el papá les dice, este es el muchacho que es realmente nuestro orgullo, porque él ha hecho una buena carrera, está muy bien situado en el gobierno, ya ves cómo son las cosas en el gobierno que hay que, en fin, conseguir las cosas a veces ofreciendo alguna cena o alguna cosa así. Y bueno, pues este muchacho tiene muchos gastos por eso y por eso no puede aportar tanto a la familia, pero realmente él será pues el que mejor éxito tenga de toda la familia. Ustedes piensan en aquello y dicen, realmente este hombre no la ha hecho como padre, no ha logrado hermanar a los hijos. No solo eso, sino que además hay una división enorme. El que tiene muchas cualidades, ese
utiliza sus cualidades para sí mismo, para provecho propio. El niño que no tiene posibilidades de mirar por sí mismo está descuidado. Y los que están más o menos al mismo nivel se pelean todo el día. Este hombre no la ha hecho como padre. ¿Qué pensarán de nuestra historia? Quiere decir entonces que lo que está en juego en nuestra historia y en la calidad de nuestras relaciones, aparte de la vida humana, es el reino de Dios, el nombre del Padre. Y vean ustedes cómo lo puso Jesús en la oración que nos enseñó. Padre, santificado sea tu nombre, que se te reconozca como Padre, que venga tu reino y que se cumpla tu voluntad, tu proyecto en la tierra, de la manera tan plena como se cumple en el cielo. Todo esto tiene que ver con el reino de Dios, y de pronto parece haber un corte y un salto. Que todos tengamos pan, que todos perdonemos como somos perdonados, que superemos toda tentación y así nos veamos libres del mal. Así nos enseñó Jesús esta oración, a decirla en esta dirección. Si cambiamos nosotros la dirección, nos encontramos con un proyecto de vida. Cuando nosotros superemos todo mal, venciendo las tentaciones. Cuando nosotros seamos capaces de perdonar como somos perdonados y de compartir el pan para que a nadie le falte, entonces es cuando se cumplirá tu voluntad. Entonces es cuando vendrá tu reino. Entonces es cuando finalmente tu nombre de Padre será realidad en nuestra historia. Esta fue la causa de Jesús, por la que Él comprometió toda su vida, toda su existencia. Es lo que polarizó su predicación, sus acciones. Él no vino a hablarnos de que Dios existía, no era necesario, todo el mundo lo sabía. Vino a decirnos que Dios era Padre y que como Padre quería reinar en nuestra historia. Y que por eso teníamos que cambiar nuestra conducta, nuestros valores, para que la historia fuera diferente, para que las relaciones fueran las relaciones justas, las relaciones adecuadas, correctas. Y esto es el proyecto del cristiano, que hemos de vivir así para poder hacer realidad el nombre del Padre, su reino y su proyecto en la historia.